Mi esposa gritó, discúlpate con mi hijo ahora mismo, o nos divorciamos. Me levanté y la miré directamente a los ojos. Sonrió con suficiencia, como si ya hubiera ganado. Dije solo 3 palabras y me fui. 3 días después, ella y su hijo me suplicaban desesperados. La voz de mi esposa atravesó nuestra cocina como un plato arrojado. Discúlpate con mi hijo ahora mismo, Marcos, o nos divorciamos. Las palabras me golpearon tan fuerte que las sentí en la médula. Carla estaba de pie junto al fregadero con los brazos cruzados, la barbilla en alto y los ojos brillantes con ese destello obstinado que le salía cuando decidía que tenía razón y el mundo simplemente podía adaptarse. Detrás de ella, las luces de debajo de los gabinetes arrojaban un brillo duro sobre el desorden de la encimera, bolsas de supermercado de la Comer, una bolsa de pretzels a medio abrir, mi organizador de pastillas, puesto donde siempre estaba, como un silencioso recordatorio de que ya no tenía 25 años. Y allí estaba Daniel, su hijo, de 29 años, todavía con la gorra hacia atrás dentro de casa como si fuera una fraternidad, apoyado en el pasillo con los hombros contra el marco de la puerta. Ni siquiera fingía estar arrepentido. Lucía esa sonrisita de suficiencia como si ya supiera cómo terminaba esto, como si hubiera visto a Carla hacerle esto a la gente antes. Estaban esperando al viejo Marcos. Al que se lo tragaba todo por la paz. Al que arreglaba el grifo que goteaba y mantenía la boca cerrada. Al que pagaba las facturas y actuaba como si la falta de respeto fuera solo ruido. El aire se volvió denso. No denso en un sentido poético. Denso de verdad. De ese tipo que sientes la camisa pegada a la espalda y tus pulmones no quieren tomar una bocanada completa de aire. El refrigerador zumbaba. El reloj de pared sobre el microondas hacía tic-tac como si tuviera algo que demostrar. Miré fijamente a mi esposa, la mujer con la que me había casado hacía 8 años en una pequeña iglesia en las afueras de Tequisquiapan, Querétaro, donde el pastor pronunció mal mi segundo nombre y nos reímos de ello más tarde en el estacionamiento. La mujer que solía tomar mi mano en los viernes de mariscos del club campestre cuando la fila se hacía larga. La mujer que una vez lloró en mi camioneta porque estaba aterrorizada de que su hijo nunca volviera a casa. Ahora me estaba gritando como si yo fuera un empleado que se portaba mal. Marcos, espetó de nuevo, más fuerte. ¿Me has oído? No aparté la mirada. No parpadeé primero. Simplemente dejé que el silencio flotara hasta que la sonrisa de Daniel se crispó como si se estuviera aburriendo. En el fondo de mi cabeza, como una voz de otra vida, oí a mi padre, Horacio Ramírez, nacido y criado en Amealco de Bonfil. El tipo de hombre que podía arreglar una cosechadora con alambre de empacar y vergüenza. Quien ruega hoy, paga para siempre. Apreté la mandíbula. Sentí el dolor en mi hombro izquierdo, donde la artritis llevaba años carcomiendo, como si hasta mi cuerpo estuviera cansado de mantener las cosas unidas. Miré más allá de Carla, directamente a Daniel. Se había mudado de nuevo a nuestra casa 3 meses antes, solo por un tiempito, después de que lo despidieran de su trabajo de ventas en Santiago de Querétaro. Eso era lo que decía Carla, de todos modos. La versión de Daniel cambiaba dependiendo de quién escuchara. A veces lo habían liquidado. A veces era por gestión tóxica. Una vez, le oí decirle a un amigo por el altavoz que renunció porque se negó a vender su alma. Lo que yo sabía era esto: volvió a casa con 2 bolsas de lona, una PlayStation y una actitud lo suficientemente grande como para llenar toda nuestra casa de un solo piso en la calle Lagos de Chapala. Y cuanto más tiempo se quedaba, más pequeña se volvía Carla, más pequeña en su coraje, más pequeña en su honestidad, hasta que todo en nuestro hogar comenzó a orbitar en torno a los humores de Daniel. Si él daba un portazo, la cena se volvía silenciosa. Si él ponía los ojos en blanco, Carla se disculpaba con él como si fuera el herido. Si él quería dinero para gasolina, ella buscaba su bolso. Esta noche había comenzado como cualquier otra tarde de invierno. El frío de Querétaro presionando contra las ventanas. La calefacción funcionando constantemente. Yo, todavía con mis botas de trabajo, oliendo a aceite de máquina y al polvo de la planta. Había llegado a casa esperando pastel de carne y las noticias locales. En cambio, me encontré a Daniel riéndose de algo en su teléfono mientras Carla estaba en la mesa con una pila de correo. Un sobre estaba abierto.
Mi nombre estaba en él. El logo de la Caja Popular del Bajío me miraba como una acusación. ¿Qué es eso? Pregunté. Carla no me miró. Solo estados de cuenta. Daniel resopló. Pregunta como si no supiera que está en la quiebra. Me detuve. Perdona. Daniel se levantó lentamente, como si estuviera en una película. Dije que actúas como si no lo supieras. Siempre estás encima de mi madre por el dinero, como si fueras un héroe por pagar las facturas. Carla finalmente levantó la vista entonces, y la expresión de su rostro no era de disculpa. Era una advertencia, como si yo fuera el problema por provocar al oso que ella había estado alimentando. Daniel, dijo suavemente, pero no había firmeza en su voz. Él se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. ¿Sabes qué, Marcos? Estoy harto de que actúes como si fueras el dueño de todo. Esta no es tu pequeña fábrica. Esta también es la casa de mi madre. ¿Y tú? Miró la foto enmarcada en el pasillo, mi padre con una camisa de franela, sosteniendo una mojarra en la presa Zimapán. El labio de Daniel se curvó. ¿Y tú, precioso viejo? Deja de blandir su fantasma como si fuera una insignia. Él no está aquí. Se ha ido. Y tú sigues siendo solo un tipo de mantenimiento. Eso fue lo que colmó el vaso. No el insulto hacia mí. He tenido hombres que me han hablado peor en la sala de descanso a las 2 de la mañana cuando se estropea una cinta transportadora. Puedo aguantar un golpe. Pero mi padre era el tipo de hombre que nunca le levantó la mano a nadie y aún así le enseñó a la mitad del estado lo que era la decencia. Mi padre no se merecía la boca de Daniel. Me acerqué. No hables de mi padre. Los ojos de Daniel brillaron. ¿O qué? Carla se levantó de un salto de la silla, con las palmas extendidas como si estuviera separando una pelea de bar. Marcos, para. Por favor, solo para. Él empezó, dije, y odié cómo sonaba mi voz, cansada, áspera, más vieja de lo que me sentía por dentro. Carla se volvió hacia mí, y fue entonces cuando apretó el botón nuclear. Discúlpate con mi hijo, gritó. O nos divorciamos. Como si los últimos 8 años pudieran reducirse a un interruptor que podía accionar para mantener a Daniel cómodo. Y ahora aquí estábamos. Luces de la cocina, 2 corazones brillantes, demasiado ruidosos. Daniel sonriendo con suficiencia en el pasillo como si ya hubiera ganado. Las fosas nasales de Carla se ensancharon. Dilo. Daniel se cruzó de brazos, todavía sonriendo. Adelante, Marcos. Dime que lo sientes. Miré a mi esposa de nuevo. Busqué en su rostro a la mujer con la que me casé, a la que una vez me dijo, solo quiero un hogar en paz, a la que me prometió que seríamos compañeros. Lo que vi fue a alguien interponiéndose entre su hijo y yo, eligiéndolo a él de nuevo sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. No grité. No di ningún portazo. No le di a Daniel la satisfacción de verme derrumbar. Solo dije la única verdad que me quedaba en la boca. He terminado aquí. Carla parpadeó como si no hubiera procesado el idioma. ¿Qué? Me di la vuelta, caminé hacia el perchero y agarré mi vieja chamarra de trabajo café. Mis llaves estaban en el gancho. Las tomé. Recogí mi bolsa de lona del armario, medio hecha para un viaje de trabajo que nunca ocurrió, como si el universo lo supiera. Marcos, llamó Carla, con la voz subiendo de tono. No te atrevas a... Me detuve en la puerta y miré hacia atrás por última vez. La sonrisa de Daniel vaciló un poco, como si se diera cuenta de que el juego podría estar cambiando. No les dirigí ni una palabra más. Afuera, el frío me abofeteó la cara, dejándola limpia. La luz del porche hacía que la escarcha brillara como cristales rotos. Mi aliento salía en una nube blanca. Caminé hacia mi camioneta, subí y cerré la puerta. La cabina olía a café rancio y aceite de motor, reconfortante en cierto modo. Me senté allí con las manos en el volante, mirando la ventana de nuestra sala de estar, donde las cortinas se movieron cuando alguien se movió dentro. Entonces mi teléfono vibró. Carla.
No contesté. Puse la camioneta en reversa y retrocedí lentamente, los neumáticos crujiendo sobre la nieve. Mientras conducía hacia el pueblo, pasando por los oscuros contornos de los campos de maíz que dormían bajo el invierno, un pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra, pesado, firme, seguro. Esa noche, sentado en mi camioneta bajo el brillo de neón del estacionamiento del club campestre, me di cuenta de algo que ellos no habían notado. Si tenía a dónde ir. Simplemente no había ido todavía. No dormí mucho esa noche. El sofá de Raúl era viejo y estaba hundido en el medio, del tipo que recuerda a cada hombre que alguna vez se ha quedado a dormir en él. La calefacción se encendía y apagaba con un jadeo que me recordaba a mis propias rodillas en las mañanas frías. En algún lugar afuera, un tráiler redujo la marcha en la carretera Federal 57, el sonido se extendía en la oscuridad como un largo suspiro. Me quedé allí mirando el ventilador de techo, observándolo tambalearse, pensando en la forma en que el rostro de Carla se había endurecido cuando me dio ese ultimátum. No un endurecimiento de enfado, sino de certeza, como si realmente creyera que yo cedería. A las 5 de la mañana, renuncié a dormir y me senté en la mesa de la cocina de Raúl con una taza de café que sabía como si lo hubieran recalentado demasiadas veces. Las noticias locales murmuraban en su pequeño televisor. Acumulaciones de nieve, retrasos escolares, nada sobre un hombre de 57 años que acababa de salir de su propia casa con una bolsa de lona y el orgullo herido. Raúl entró con una sudadera John Deere descolorida y se frotó los ojos. «Te ves fatal», dijo. «Me siento peor», respondí. Se sirvió café y no insistió. Eso es lo que apreciaba de Raúl. Sabía cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Carla. No lo toqué. Otra vibración, y luego otra. Raúl miró el teléfono y luego a mí. ¿Vas a contestar? Todavía no. Asintió una vez. ¿Inteligente? A media mañana, empezaron a llegar los mensajes. Carla, 7:42 de la mañana, tenemos que hablar. Carla, 8:03 de la mañana, avergonzaste a Daniel anoche. Carla, 8:17 de la mañana, no puedo creer que te fueras así sin más. No había un, ¿estás bien? Ni un, ¿a dónde fuiste? Solo acusaciones envueltas en preocupación, de la manera en que Carla había aprendido a hacer las cosas cuando se trataba de su hijo. Alrededor de las 10, apareció un nuevo mensaje. Carla, 10:11 de la mañana, si no vuelves a casa, tendré que hablar con un abogado. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Abogado. La palabra pesaba, como una puerta cerrándose de golpe en algún lugar a lo lejos. Raúl se apoyó en la encimera. ¿Tienes hambre? En realidad no. Qué lástima. Deslizó un plato de huevos y tostadas frente a mí. Come de todos modos. Las decisiones son peores con el estómago vacío. Me obligué a dar unos bocados. Sentía el pecho apretado, no por hambre, sino por otra cosa. Miedo, tal vez. O la lenta comprensión de que esto no era solo una pelea. Esto era un límite. Mientras Raúl lavaba los platos, mi mente se desvió hacia un tiempo diferente, uno más suave. Carla y yo no siempre habíamos sido así. Cuando nos casamos, Daniel tenía 21 años y vivía a 3 estados de distancia. Se había ido a toda prisa después de una explosión con Carla que la dejó temblando en el sofá, con el rímel corrido, convencida de que lo había perdido para siempre. Recordaba esa noche con claridad. Carla se había sentado en mi camioneta en el estacionamiento de la Comer, agarrando el cinturón de seguridad con ambas manos como si fuera lo único que la mantenía erguida. Le he fallado, susurró. Presioné demasiado. Nunca volverá. Yo había extendido la mano y tomado la suya. Los hijos vuelven, le dije. Especialmente cuando saben que todavía hay un lugar para ellos. Un año después, Daniel volvió para Acción de Gracias, y luego para Navidad. Y cuando finalmente se mudó de nuevo a casa, fui yo quien dijo, démosle una oportunidad. Fui yo quien limpió la habitación de invitados. Fui yo quien le dijo a Carla, solo necesita tiempo. Ese recuerdo dolía ahora,
como presionar un moretón que no sabías que tenías. Al mediodía, me encontré sosteniendo mi teléfono, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Lo siento. Hablemos. Las palabras estaban allí, escritas, brillando suavemente en la pantalla. Por un momento, me imaginé volviendo, disculpándome, tragándome mi orgullo por el bien del matrimonio, sentado frente a Daniel en la mesa de la cocina mientras él sonreía con suficiencia y fingía perdonarme. Paz a cualquier precio. Mi pulgar se cernía sobre enviar. Entonces Raúl habló, su voz casual pero lo suficientemente aguda como para cortar mis pensamientos. «¿Conoces a mi amigo Esteban?», dijo. Levanté la vista. «¿El tipo de San Miguel de Allende?». «Sí, de nuestra edad». Su esposa le dio un ultimátum así una vez. Él se disculpó. Pensó que estaba siendo el más maduro. Raúl negó con la cabeza lentamente. Ella aprendió algo ese día. ¿Qué? Que si presionaba lo suficiente, él cedería. Le tomó 5 años vaciarle la jubilación y dejarlo con una habitación alquilada y una mala espalda. La habitación se quedó en silencio. Volví a mirar mi teléfono. Las palabras seguían allí. Lo siento. Hablemos. En mi cabeza, la voz de mi padre volvió, tan clara como si estuviera sentado frente a mí en esa mesa, con la gorra baja, las manos alrededor de una taza. Quien ruega hoy, paga para siempre. Exhalé larga y lentamente. Luego borré el mensaje. La pantalla se quedó en blanco. Raúl no sonrió. Solo asintió una vez, como si hubiera visto este momento antes y respetara su peso. Esa tarde, mientras Raúl salía a hacer recados, conduje al centro hasta la Caja Popular del Bajío. El edificio estaba en la esquina como siempre lo había estado, de ladrillo, robusto, sin pretensiones. El tipo de lugar que recordaba tu nombre si habías estado allí el tiempo suficiente. Dentro, el calor me golpeó junto con el olor a alfombra vieja y café recién hecho. Una joven cajera sonrió cortésmente. Quisiera ver a alguien sobre unos documentos de refinanciación pasados. ¿Nombre?, preguntó. Marcos Ramírez, dije. Cuenta que termina en 482. Tecleó, miró la pantalla y sus cejas se arquearon ligeramente. Un momento, señor Ramírez. Me senté en una silla cerca de la ventana, viendo los coches pasar lentamente por las calles heladas. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, firmes ahora. No tranquilo, sino concentrado. Un hombre de unos 40 años con gafas de montura de alambre salió y me estrechó la mano. Marcos, hace tiempo que no te veía. Necesito copias de los documentos de refinanciación de hace 3 años, dije. El paquete completo. Él asintió. ¿Los de cuándo falleció tu padre? Sí. Eso llevará unos minutos, dijo. ¿Quieres café? Lo rechacé y esperé. Mientras estaba sentado allí, algo cambió dentro de mí. No era ira, ni siquiera resolución. Claridad. Carla siempre había asumido que yo me encargaba de las cosas aburridas. Facturas, papeleo, contratos. Firmaba donde yo le indicaba, confiaba en mí para mantener las cosas en funcionamiento, y nunca había preguntado qué significaba nada de eso. Cuando el hombre regresó con una carpeta lo suficientemente gruesa como para hacer ruido al ponerla sobre el escritorio, sentí una extraña calma instalarse en mi pecho. No la abrí de inmediato. Simplemente apoyé mi mano en la cubierta y pensé en la forma en que Carla me había mirado en la cocina, tan segura de que no tenía a dónde ir. Asumieron que volvería arrastrándome para salvar mi crédito, mi casa, mi matrimonio. Se equivocaban en una cosa, y esa única cosa les iba a costar todo. Abrí la carpeta en mi camioneta, no dentro de la Caja Popular. Algunas cosas merecen privacidad. El papel olía débilmente a tóner y archivos viejos, como siempre huelen los documentos oficiales. Los extendí sobre el asiento del pasajero, alisando las esquinas con la palma de mi mano como si pudieran responderme si los trataba con brusquedad. Ahí estaba. La documentación de refinanciación de 3 años antes. El sello del notario, las firmas, la mía,
pulcra y firme, la de Carla, apresurada e inclinada, como si hubiera estado pensando en otra cosa. Recordaba esa tarde con claridad ahora. Carla había estado distraída. Daniel llamaba de nuevo, enfadado por algo, convencido de que el mundo era injusto. Ella había echado un vistazo a los documentos de pie en el mostrador, golpeando con el bolígrafo. ¿Es todo estándar?, había preguntado. Sí, dije. Solo cosas de protección. Bien, dijo, ya medio vuelta. Tú siempre te encargas de esto. Eso era cierto. Siempre lo hacía. En aquel entonces, había escuchado a un hombre tranquilo en la Caja Popular, un asesor de pelo cano que había conocido a mi padre, explicar las cosas lentamente, sin dramatismo. Habló de contingencias, de cómo los segundos matrimonios a veces se complicaban, de que proteger los activos no era una cuestión de desconfianza. Era previsión. La gente no planea desmoronarse, había dicho. Simplemente no planean para cuando lo hacen. En ese momento, pensé que estaba siendo cuidadoso, responsable. Ahora, me daba cuenta de que había estado construyendo una puerta por la que nunca pensé que pasaría. El lenguaje era claro una vez que lo mirabas sin miedo. La casa, la refinanciación, la estructura de activos vinculada a cuentas a mi nombre, las protecciones que se activaban si los fondos compartidos se usaban indebidamente o si alguien intentaba apalancar la propiedad sin la debida autorización. Nada turbio, nada ilegal. Solo minucioso. Me recosté en la camioneta y solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. No estaba atrapado. Conduje de vuelta a casa de Raúl y pasé el resto de la tarde leyendo todo 2 veces. Hice notas en los márgenes con un bolígrafo que Raúl me dio, la tinta arañando ruidosamente en la habitación silenciosa. No me sentí inteligente. Me sentí sobrio. Esa noche, Carla volvió a llamar. Vi el teléfono vibrar sobre la mesa de café como si estuviera vivo. No contesté. En su lugar, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana. La nieve caía lenta y constante, cubriendo las huellas de los neumáticos, como borrando pruebas. Por primera vez desde que me fui, sentí algo parecido a tierra firme bajo mis pies. A la mañana siguiente, concerté una cita con un abogado de familia local, alguien cuyo nombre había oído en el club campestre más de una vez. No era un tiburón, solo era firme. El tipo de hombre que explicaba las cosas en términos que podías llevarte a casa y meditar. Nos sentamos en su pequeña oficina sobre una ferretería en el centro. Escuchó más de lo que habló, lo cual agradecí. Cuando terminé, se reclinó y cruzó las manos. No preparaste esto para herir a nadie, dijo. Lo preparaste para protegerte a ti mismo. Asentí. Tu esposa, continuó, hizo suposiciones. Ese parece ser el tema, dije. Casi sonrió. Para cuando me fui, el plan no era ostentoso. No era venganza. Era solo preparación. Preparación silenciosa, legal y paciente. De la manera en que mi padre solía hacer las cosas. Esa tarde, revisé mis cuentas. Todo seguía intacto. Sin alarmas, sin alertas, solo números en el mismo sitio de siempre. Entonces, a última hora de la tarde, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. La voz de Daniel llegó, aguda y fuerte, como si estuviera caminando de un lado a otro mientras llamaba. Hola, Marcos, dijo, goteando sarcasmo. Necesitamos hablar ahora mismo. ¿Hay algún tipo de problema con las cuentas? Mamá se está volviendo loca. Así que si esto es algún tipo de numerito, ya has dejado claro tu punto. Clic. Me quedé mirando la pantalla. Numerito. 10 minutos después, otro mensaje de voz. Mismo número, diferente tono. Vale, escucha, dijo Daniel, más lento ahora. Hay un malentendido. Solo estaba tratando de encargarme de algunas cosas, y de repente la tarjeta no funciona. Eso no es normal. Tienes que arreglar esto. No me moví. Una hora después, mi teléfono volvió a vibrar. Carla.
Esta vez, contesté. Marcos. Su voz era tensa, controlada. Algo va mal con la cuenta. Me recosté en el sillón reclinable de Raúl y miré al techo. ¿Qué tipo de mal? Está congelada, dijo. Daniel intentaba pagar algo y la rechazaron. ¿Pagar qué? Hubo una pausa. Una lancha, dijo en voz baja. Una lancha de pesca usada. Dijo que era una buena oferta. Cerré los ojos. Una lancha de pesca. Por supuesto que sí. ¿Y no se te ocurrió preguntar? Dije. Marcos, por favor, espetó, y luego se suavizó. Este no es el momento. El banco llamó. Dijeron que necesitaban tu autorización. Dejé que el silencio se alargara, no para castigarla, sino para dejar que la verdad respirara. No autoricé nada, dije. Bueno, tienes que hacerlo, replicó ella, con la frustración asomando. Esto es ridículo. No podemos tener las cuentas bloqueándose así. Carla, dije, manteniendo mi voz nivelada. Tu hijo intentó usar fondos compartidos sin mi consentimiento. Él vive aquí, dijo. ¿Es familia? Yo también lo soy, dije. Otra pausa, esta más pesada. Hablaremos de esto cuando vuelvas a casa, dijo, con la vieja certeza regresando. No voy a volver a casa, respondí. La línea se cortó. Durante los 2 días siguientes, las llamadas llegaron en oleadas. Daniel enfadado, luego Daniel suplicante, luego Daniel fingiendo ser razonable. Carla también dejó mensajes. El primero fue cortante y exigente. El segundo estaba tenso por la preocupación. Al tercer día, su voz se quebró de una manera que no había oído en años. Marcos, susurró al teléfono. No entiendo lo que está pasando. Por favor, llámame. Escuché cada uno una vez, y luego puse el teléfono boca abajo. No estaba disfrutando de esto. Eso me sorprendió. Lo que sentía era algo más cercano al alivio. El caos en el que habían vivido, los gritos, el derecho a todo, las suposiciones, finalmente se había topado con algo sólido. No conmigo gritando, no conmigo amenazando. Papé. Tiempo. Verdad. En la tercera tarde, mientras el sol se ponía detrás de los tejados cubiertos de nieve, cogí mi teléfono y escribí un único mensaje. Hablaremos públicamente. Lo envié antes de poder dudar. Mientras la pantalla se atenuaba, pensé en lo extraño que era que todo esto, años de tensión, meses de resentimiento, un ultimátum a gritos, se redujera a papeleo y paciencia. No iba a pelear. No iba a suplicar. Simplemente iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Delante de todos los que importaban. El primer mensaje de voz llegó a las 7:18 de la mañana siguiente. Estaba sentado de nuevo en la mesa de la cocina de Raúl, con la misma taza desconchada en mis manos, el mismo cielo gris de Querétaro presionando contra la ventana. Dejé que el teléfono sonara hasta callar y esperé la notificación. Nuevo mensaje de voz. No lo escuché de inmediato. Primero terminé mi café. Eso me pareció importante. Cuando finalmente pulsé reproducir, la voz de Daniel explotó desde el altavoz. Marcos, ¿qué demonios te pasa? Espetó. Podía oír el viento de fondo como si estuviera caminando de un lado a otro afuera. ¿Crees que puedes dejarnos sin acceso a nuestro propio dinero? Esa tarjeta fue rechazada delante de gente. ¿Tienes idea de cómo me hizo quedar? Me lo imaginé sin esfuerzo. Daniel de pie en alguna oficina del puerto deportivo o en una tienda de artículos deportivos, la tarjeta de crédito deslizándose de vuelta por el mostrador, el empleado dándole esa sonrisa educada y avergonzada. Casi sentí pena por él. Casi. Estás haciendo una especie de jugada de poder, continuó Daniel. Siempre haces esto. Actúas con calma como si fueras el tipo más listo de la sala, pero solo estás siendo mezquino. Mamá se está volviendo loca aquí. Así que, felicidades. Ganas tú. Ahora arréglalo.
El mensaje se cortó bruscamente. Dejé el teléfono y me quedé mirando la superficie de la mesa, la veta de la madera desgastada por décadas de uso. Pensé en la cantidad de veces que Daniel había dicho, arréglalo, en mi casa. Cuando se caía el wifi. Cuando su coche no arrancaba. Cuando la vida no le daba lo que él creía que merecía. El segundo mensaje de voz llegó menos de una hora después. Mismo número, diferente voz. Vale, dijo Daniel, más lento esta vez, casi cuidadoso. Mira, quizás reaccioné de forma muy agresiva antes. Culpa mía. Es que esto se ha exagerado. Podía oírlo respirar como si estuviera eligiendo sus palabras. Podemos arreglar esto. No necesitas convertirlo en un gran problema. Simplemente desbloquea la cuenta y hablaremos. Incluso me disculparé si eso es lo que quieres. Ahí estaba. La oferta. La falsa humildad. Borré el mensaje sin responder. Al mediodía, las llamadas de Daniel cesaron. Fue entonces cuando Carla empezó. Su primer mensaje de voz fue cortante, profesional. Marcos, la Caja Popular necesita que los llames, dijo. No liberarán nada sin tu autorización. Esto se está poniendo serio. El segundo llegó 5 horas después. Marcos, dijo, y la aspereza había desaparecido, reemplazada ahora por tensión. Por favor, necesitamos sentarnos y hablar. Daniel no pretendía que las cosas llegaran tan lejos. Al tercer día, su voz apenas se parecía a la suya. Marcos, susurró. No sé qué hacer. No para de preguntarme qué está pasando y no tengo respuestas. Por favor, llámame. Ese me afectó más que el resto. Recordé a Carla como solía ser, riéndose de anuncios tontos, preocupándose por el jardín en primavera, orgullosa de cómo yo mantenía todo en orden. Recordé también su miedo. La forma en que se aferraba a Daniel como si, al soltarlo, él fuera a desaparecer para siempre. El miedo puede hacer que la gente buena haga malos cálculos. En la tarde del tercer día, Raúl llegó a casa temprano y me encontró sentado en los escalones del porche, con el abrigo bien cerrado y el teléfono en la mano. ¿Siguen en ello?, preguntó. Peor, dije. Se sentó a mi lado, la madera crujiendo bajo nuestro peso combinado. ¿Estás bien? Lo pensé. Creo que sí, dije. Solo cansado. Raúl asintió. Eso es normal. Estás haciendo algo difícil. Miré hacia la calle. Un camión de limpia pasó retumbando, arrojando la nieve en pulcros muros blancos a lo largo del bordillo. Todo parecía limpio y nítido, como si el pueblo se hubiera reiniciado durante la noche. Esa tarde, pasé en coche por mi antigua casa sin reducir la velocidad. La luz del porche estaba encendida. El coche de Carla estaba en la entrada. El de Daniel también. No sentí la atracción que esperaba. Ninguna necesidad de entrar. Ningún instinto de arreglar las cosas. En cambio, sentí distancia. Distancia limpia y clara. De vuelta en casa de Raúl, escuché el último mensaje de voz de Carla una vez más. Aquel en el que su voz se quebraba. No estaba disfrutando de esto. Eso era importante para mí. No se trataba de castigarla. Se trataba de poner fin a algo que se había estado pudriendo durante mucho tiempo. Escribí un mensaje, solo uno. Hablaremos públicamente. Lo miré por un segundo y luego pulsé enviar. El teléfono se quedó en silencio. Esa noche, tumbado en el sofá, no oí la voz de mi padre por una vez. No oí a Carla gritar. No oí a Daniel burlarse. Lo que sentí fue algo más firme que la ira. No iba a gritar. No iba a pelear. Simplemente iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Delante de todos los que importaban. Los juzgados familiares del municipio de San Juan del Río se encuentran en una calle tranquila del centro, todo de cantera y escalones estrechos desgastados por 100 años de botas. Había pasado por delante 1000 veces sin pensar nunca que atravesaría esas puertas por mi propio matrimonio.
Esa mañana, el estacionamiento ya estaba medio lleno cuando llegué. Camionetas, sedanes con pegatinas descoloridas del concesionario, un par de coches que reconocí de la planta. En un pueblo de este tamaño, las noticias no viajaban rápido, viajaban de lado, deslizándose a través de conversaciones en gasolineras y pasillos de iglesias hasta que todos sabían lo suficiente como para sentir curiosidad. Dentro, el aire olía débilmente a papel, madera vieja y abrigos de invierno secándose. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas. Tomé asiento en un banco duro y crucé las manos en mi regazo, notando lo firmes que estaban. Carla llegó 10 minutos después. Llevaba un abrigo azul marino que le había comprado para Navidad 2 años antes. Su pelo estaba cuidadosamente peinado, el maquillaje pulcro pero apresurado. Miró alrededor de la sala como si estuviera tratando de contar aliados. Daniel entró justo detrás de ella, demasiado arreglado para un juzgado en una mañana de día laborable. Chaqueta limpia, botas nuevas, mandíbula apretada. Escaneó la sala hasta que sus ojos se posaron en mí. Por una fracción de segundo, vi un destello de incertidumbre en su rostro. Luego se endureció. La sala se llenó en silencio. Un representante de la Caja Popular se sentó unas filas más atrás. Mi abogado me saludó con un movimiento de cabeza, tranquilo como siempre. Un par de personas del pueblo susurraban cerca de la pared, fingiendo no mirar. Carla tomó asiento sin mirarme. Cuando comenzaron los procedimientos, no hubo drama al principio, solo nombres, fechas, voces tranquilas exponiendo hechos de la manera en que los hechos prefieren ser expuestos, lentamente, sin emoción. Salió el papeleo, los documentos de refinanciación, las firmas, la estructura de activos que Carla apenas había mirado años antes, la cronología de las transacciones intentadas, la actividad de la cuenta marcada. Daniel se removió en su silla. Cuando habló la representante de la Caja Popular, fue objetiva. Sin acusaciones, sin teatralidad, solo explicación. Intentos no autorizados de acceder a fondos compartidos, dijo, repetidos en un corto periodo de tiempo. Eso desencadenó una revisión automática. La cabeza de Carla se levantó de golpe. No hicimos nada malo, dijo. La mediadora levantó una mano. Señora Ramírez, por favor. Daniel se inclinó hacia adelante. Esto es una locura, murmuró. Es solo dinero. Fue entonces cuando la sala se quedó quieta. La mediadora lo miró por encima de sus gafas. El dinero se vuelve serio cuando la gente asume que no lo es. La siguiente parte llegó rápidamente después de eso. ¿La casa? Los hombros de Carla se hundieron mientras el lenguaje se explicaba en términos sencillos. No jerga legal, solo realidad. La casa no era algo que ella pudiera apalancar, prometer o usar como garantía sin la autorización de Marcos. Nunca lo había sido. Daniel se burló. Eso no es justo. No lo miré. La mediadora se dirigió a Carla. Señora Ramírez, leyó estos documentos cuando los firmó. Carla abrió la boca y la cerró. Confiaba en él, dijo en voz baja. Finalmente hablé. Y yo confiaba en ti, dije, mi voz se oyó más de lo que esperaba, para que fueras mi compañera. Daniel se levantó entonces. ¿Tú planeaste esto?, espetó, señalándome. Preparaste esto para poder controlarlo todo. Un alguacil se adelantó. Señor, siéntese. Daniel no lo hizo. Perdí mi trabajo, continuó, con la voz subiendo de tono. Necesitaba ayuda. Y usted siéntese, dijo el alguacil de nuevo, más fuerte. Daniel se dejó caer en su silla, con el rostro enrojecido y el pecho agitado. La sala zumbaba con el sonido de la respiración contenida. Carla miraba la mesa frente a ella como si pudiera abrirse y tragársela entera. Cuando llegó la decisión, no fue asestada como un martillo. No era necesario. La mediadora habló con calma, con claridad. Los activos permanecerían protegidos. Las cuentas seguirían congeladas a la espera de una separación adecuada. Los honorarios legales se dividirían, con responsabilidad adicional asignada donde se hubiera producido un uso indebido de las finanzas.
Los ojos de Carla se encontraron con los míos entonces. No sabía que llegaría a esto, susurró. Tenía miedo de perderlo de nuevo. La sala se quedó en silencio. Me levanté lentamente. Me perdiste a mí, dije, sin levantar la voz, el día que me hiciste elegir. Me volví hacia Daniel. Me disculpé hace años por no ser tu padre, dije. Ahora me debes mucho más que una disculpa. No tuvo nada que decir. Cuando todo terminó, la gente salió en pequeños grupos, murmurando. El representante de la Caja Popular me estrechó la mano. Raúl me dio una palmada en el hombro y sonrió como si acabara de ver una pelea justa. Y así es como debe ser, dijo. Carla se quedó cerca de la puerta. Marcos, dijo. La miré. Espero que encuentres la paz, le dije. Luego pasé a su lado, salí al frío aire de Querétaro y sentí que algo se desprendía de mi pecho, algo que había estado cargando durante más tiempo del que me daba cuenta. El apartamento era silencioso de una manera que mi antigua casa nunca lo había sido. Sin un televisor murmurando de fondo. Sin portazos. Sin una tensión zumbando bajo el suelo como un mal cableado. Solo el suave tic-tac del reloj de pared y el constante zumbido del refrigerador haciendo su trabajo sin quejas. Me mudé 3 semanas después del juzgado. Un pequeño apartamento de un dormitorio en las afueras del pueblo, no lejos del sendero del río. Nada lujoso. Paredes beige, alfombra marrón, un balcón lo suficientemente grande para una silla plegable y una taza de café. El tipo de lugar que eliges cuando has terminado de intentar impresionar a nadie. La primera noche allí, me senté en el suelo con la espalda contra el sofá y comí un sándwich directamente del envoltorio. Pavó, mostaza, simple. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el pecho apretado. El trabajo continuó como siempre. La planta todavía olía a aceite y metal caliente. Las máquinas todavía se estropeaban en los peores momentos posibles. Los chicos más jóvenes todavía se quejaban de sus turnos, y los mayores todavía fingían no oírlos. Algunas personas hicieron preguntas. Se había corrido la voz, como sucede en un pueblo como el nuestro. ¿Todo bien en casa, Marcos? Asentía. Sí, en ello estoy. Eso era suficiente. Los viernes por la noche, empecé a pasar de nuevo por el club campestre. Las mismas mesas largas, las mismas bromas malas, la misma fritura de pescado que de alguna manera sabía mejor cuanto más viejo te hacías. Raúl siempre me guardaba un sitio. Una tarde, deslizó una cerveza por la mesa y dijo, «¿Sonríes más?» No me había dado cuenta, pero tenía razón. Carla me envió un mensaje de texto una vez, aproximadamente un mes después de la audiencia. «Espero que estés bien». Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No la odiaba. Eso también me sorprendió. Le respondí con una sola frase. «Espero que encuentres la paz». Y eso fue todo. Oí por el pueblo que Daniel se había mudado poco después. ¿Algún primo en Veracruz, tal vez? Otro nuevo comienzo. Le deseé suerte. Honestamente, el mundo ya es bastante duro sin enseñarle las lecciones equivocadas. Un sábado por la mañana, Raúl y yo fuimos a la presa Zimapán con 2 cañas de pescar baratas y un termo de café. El agua estaba en calma, de ese gris plano que parece que está pensando en algo importante. No pescamos mucho. No importaba. En un momento dado, Raúl se reclinó en su silla y dijo, «¿Alguna vez te arrepientes?» Pensé en la cocina, el ultimátum, la sonrisa de suficiencia, la forma en que se me había encogido el estómago cuando Carla dijo la palabra, divorcio, como si fuera un arma. Pensé en el sofá de Raúl, el teléfono en mi mano con una disculpa escrita y borrada. El banco del juzgado bajo mis palmas. No, dije finalmente. Me arrepiento de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Raúl asintió. Eso cuadra. Conduciendo a casa esa tarde, con las ventanillas entreabiertas y el sol bajo sobre los campos, la voz de mi padre volvió por última vez. Quien ruega hoy, paga para siempre. Lo entendí de manera diferente ahora.
No se trataba de orgullo. No se trataba de ganar. Se trataba de saber cuándo tu propia voz importa más que mantener la paz a cualquier costo. Yo no gané. Simplemente me negué a perderme a mí mismo. Esas 3 palabras que dije en mi cocina, he terminado aquí, no pretendían castigar a nadie. Pretendían recordarme que todavía tenía voz y voto en mi propia vida. Y eso resultó ser suficiente. Si esta historia te resultó familiar, si alguna vez te has tragado tus palabras solo para mantener la calma, o te has preguntado cuánto de ti mismo has cedido para evitar